Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en casa. Muy buenos días, estudiantes del quinto grado de secundaria. Les damos la bienvenida a un nuevo programa de Aprendo en Casa. Me acompañan Patricia y Jesús. Muy buenos días, profesora Isela. Muy buenos días, profesora Isela. Patricia, ¿qué nos puedes decir el día de hoy sobre la vacunación? Profesora Isela, siento que con la COVID-19 me he perdido de visitar a mi familia. No veo a mis amistades desde hace más de un año y a algunos de ellos ya no podré verlos. Pero ahora ya tenemos la vacuna que nos ayuda a protegernos al crear una respuesta de nuestro sistema inmunológico sin tener que experimentar la enfermedad. Bienvenidas las vacunas a nuestra comunidad. Desterremos los mitos e informémonos bien, Patricia. Con la vacunación podemos ganarle al virus. Así es, Jesús y Patricia. Recuerden que si nos cuidamos, también cuidamos a nuestras familias. También es importante indicarles que para el programa de hoy tengan a la mano sus materiales como cuadernos de trabajo, hojas bond A4 y su portafolio. Acomódense en sus espacios de estudio y eviten todo tipo de interrupciones. Patricia y Jesús, ¿terminaron de elaborar las conclusiones del texto que leímos la semana pasada? Sí, profesora. Redactar las conclusiones de la lectura sobre la estrategia del barrio seguro me hizo pensar que nuestra comunidad también necesita este tipo de acciones, sobre todo después de leer los titulares de diferentes diarios de circulación nacional y las formas de organizarse de la municipalidad que analizamos en el programa de Ciencias Sociales. Profesora, estoy de acuerdo con Patricia, pero además de leer los titulares de los diarios, también conocimos la forma de organizarse de la municipalidad con el serenazgo, las brigadas de seguridad y las rondas comunales, con el fin de enfrentar el problema de la inseguridad ciudadana. Vaya, me doy cuenta de que han aprendido mucho sobre las estrategias de organización que lleva a cabo la municipalidad para enfrentar el problema de la inseguridad ciudadana. Felicitaciones, Patricia y Jesús. ¿Y también revisaron alguna fuente sobre las rondas campesinas? Sí, profesora. Las rondas campesinas están en las comunidades rurales más alejadas de las ciudades y también operan dentro de la ley. Es cierto, Patricia. Con toda esta información que han leído y analizado, ¿qué acciones se realizan actualmente en las comunidades para enfrentar la inseguridad ciudadana? Justo eso quería saber y les pregunté a mis familiares si hay rondas campesinas en mi comunidad. Ellos me contaron que hace unos 20 años sí se organizaron, pero luego no saben qué pasó. Ahora, me gustaría saber por qué en algunas comunidades las rondas campesinas se han desorganizado. Sí, profesora. A mí también me gustaría leer o escuchar más información sobre las acciones que realizan las rondas campesinas u otras organizaciones para enfrentar la inseguridad ciudadana en las comunidades. Qué bueno que les siga interesando este tema, porque el programa de hoy lleva por título Apreciamos testimonios que enfrentan problemas de inseguridad ciudadana en nuestras comunidades. ¿Apreciamos testimonios? ¿Eso quiere decir que debemos valorar lo que se hizo para enfrentar los problemas de inseguridad ciudadana? Sí, Jesús. Por ello, el propósito del programa es interpretar la intención del emisor, el sentido figurado, la ironía y los sesgos en los textos que escucha. Asimismo, participar activamente en interacciones,
dando y solicitando información relevante y eligiendo estratégicamente cómo y en qué momento intervenir. Ya entendí, profesora. ¿Y cuál será el producto? El producto es que al final del programa van a presentar testimonios sobre la manera como las comunidades rurales afrontan la inseguridad. ¡Wow! Me parece muy interesante, profesora. Entonces, ¿están listos para empezar? Sí, profesora. Estudiantes de quinto grado de secundaria, Patricia y Jesús, presten atención ahora al audio de una parte de un reportaje titulado Ronderos empoderados aplican su propia justicia en el interior del país. Presentado en el 2018 por Panorama, el programa periodístico que se transmite los domingos. Pero antes de escuchar el audio, díganme, ¿qué estrategia utilizan para comprender un texto oral? La toma de apuntes, profesora. ¿Nos puedes explicar en qué consiste? Claro, consiste en estar muy atentos y anotar lo más rápido posible aquellas ideas que nos parecen importantes. Incluso podemos utilizar símbolos, abreviaturas o gráficos, porque a veces no alcanzamos a copiar todo lo que queremos. Muy bien, Jesús. Ahora les pido su atención a todos para que logren interpretar la intención del emisor, el sentido figurado, la ironía y los sesgos en los textos que escucha. Asimismo, participar activamente en interacciones, dando y solicitando información relevante y eligiendo estratégicamente cómo y en qué momento intervenir. Pondré toda mi atención, profesora. Yo igual, soy toda oídos. Escuchemos. Panorama llegó a la región Puno y recorrió diversas provincias donde las rondas campesinas continúan inquebrantables, con uno de los métodos más polémicos para imponer el orden. ¡Viva las rondas campesinas! ¡Viva! ¡Obsecho rondas campesinas! Compañeros de la comunidad campesina Quishuara, Reunidos en lo que llaman Tribunal de Justicia Popular, los ronderos escuchan la denuncia de una joven de 17 años. Ella fue ultrajada por su padre. Durante 2 horas relató los dolorosos episodios que mancillaron su vida. Físicamente me violaba a los 16 años. Los ronderos entonces buscan al agresor. Empieza la ronda que hará justicia con sus propias manos. En el centro poblado de Quishuara, en el distrito de Macarí, existen varias denuncias por violación y los castigos son severos. Aquí no permitimos los violadores y ladrones. ¿Cuál es el castigo por un violador acá? Al violador, nosotros utilizamos agua, ortega, después chico. la mano tiene qué cosa, la mano una pregunta, ¿vive o no con su señora? En este centro poblado, ubicado a 2 horas de Juliaca, la presencia policial es escasa. Los robos de ganado son los más comunes en este pueblo con 600 habitantes. Los ronderos patrullan sus calles día y noche con exitosas capturas. Este anciano fue intervenido cuando intentaba robar con su camión varias ovejas de una comunera. El tribunal lo sentenció. Cuando hay delito, para ellos la edad no importa y los chicotazos se vuelven en la más poderosa arma ronderil. Como en este centro poblado no viene policía, el pueblo se estaba convirtiéndose como si fuera tierra de nadie. Los pobladores, por quererse entre ellos, dijeron no, vamos a formar la ronda, y lo formaron la ronda. Ortigas y gruesos chicotes latigan el pecado que llevan a sus espaldas. Luego son expulsados de la comunidad. La sentencia depende de la gravedad del delito. Bien, ¿qué les pareció el audio que acaban de escuchar? Estoy sorprendido, profesora, de que esta joven haya sido maltratada por su propio padre y luego por la historia del anciano que robaba ovejas. Pensar que antes de que empecemos esta experiencia de aprendizaje, yo pensaba que en las comunidades había más seguridad ciudadana. Después de escuchar este reportaje, me doy cuenta de que no es así.
Eso sucede porque en las comunidades campesinas no hay presencia de la policía. Por eso creo que la inseguridad es mayor. Así como se dice en el audio, el pueblo se está convirtiendo en tierra de nadie. Así es, Patricia y Jesús. Entonces, ¿lograron comprender de qué trata esta parte del reportaje? Sí, profesora. El audio que escuchamos es un reportaje que se realizó a los ronderos de la región Puno, quienes contaron cómo castigan a los delincuentes y las personas que abusan de otras. Hay 2 casos, profesora. El de la joven que fue violada por su padre y el de un anciano que robaba ovejas. Bien, Jesús. Ahora vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es la intención del emisor en el audio que escucharon? ¿Hay algún enunciado irónico o con sentido figurado? ¿Cuál? Expliquen. ¿Identificaron el sesgo que se presenta en el reportaje? Empecemos con la primera pregunta. ¿Cuál es la intención del emisor en el audio que escucharon? Para ello, antes de responder, debemos determinar quién es el emisor. Profesora, yo creo que hay varios emisores. Es decir, los emisores serían las diferentes personas que participan en el reportaje. ¿Estás seguro, Jesús? ¿Qué piensas, Patricia? No, profesora, yo creo que el emisor es la persona que hace el reportaje. ¿Por qué, Patricia? Porque la periodista ha seleccionado los casos que desea que nosotros conozcamos. Bien, Patricia. En este caso, el emisor del audio que escucharon vendría a ser la persona que ha elaborado el reportaje, ya que para ello tuvo una intención comunicativa. Ahora sí pueden responder la pregunta. ¿Cuál es la intención del emisor en el audio que escucharon? La intención comunicativa es dar a conocer cómo actúan las rondas campesinas en las comunidades rurales, profesora. Así es, Jesús. Y las personas que escuchan u observan el reportaje pueden estar de acuerdo o en desacuerdo con esta forma de enfrentar la inseguridad ciudadana. Muy bien, Patricia y Jesús. Ahora continuamos con la siguiente pregunta. ¿Hay algún enunciado irónico o con sentido figurado en el audio que escucharon? ¿Cuál? Profesora, no recuerdo. ¿A qué se refiere con la ironía y el sentido figurado? ¿Nos lo puede explicar? Jesús, ¿tampoco recuerdas qué son la ironía y el sentido figurado? Recuerdo algo, profesora. La ironía es cuando se dice algo para dar a entender lo contrario. Pero yo también quisiera saber a qué se refiere con los sesgos. Bien, Jesús. Para complementar lo que mencionas, vamos a definirlo y luego buscaremos algunos ejemplos en el audio que escucharon. El sentido figurado consiste en darle a una palabra un significado distinto con una intención expresiva. La ironía se presenta cuando el interlocutor quiere dar a entender lo contrario de lo que dice, a veces para burlarse de otra persona o de sus ideas. Los sesgos son las presentaciones interesadas de los textos con el fin de favorecer una tendencia o postura marcada. Ahora, ¿recuerdan si hay algún enunciado o expresión irónica o que tenga un sentido figurado? Yo recuerdo que alguien dijo, creo que un rondero, que el pueblo se estuvo convirtiendo en tierra de nadie. ¿Puede ser un enunciado irónico, profesora? Patricia, si fuera así, ¿cuál sería el significado contrario que el rondero nos quiere dar a entender? Ya me doy cuenta, no es una expresión irónica, pero ¿podría ser una expresión con sentido figurado o no? Mientras sigues reflexionando, ¿qué piensas tú, Jesús? Sí, creo que es una expresión con sentido figurado, porque para entender a qué se refiere, tenemos que descifrarla. Por ejemplo, mi papá siempre dice un lugar es tierra de nadie cuando no hay orden y todos hacen lo que quieren sin respetar nada. Muy bien, Jesús. En este caso es algo similar.
Para evitar que el pueblo se convierta en tierra de nadie, es que las rondas campesinas se han organizado. Ellas ponen orden, hacen respetar los derechos y castigan a aquellos que atentan contra la seguridad ciudadana. Ya hemos identificado un enunciado con sentido figurado. La pregunta es si habrá alguno que exprese ironía. No lo recuerdo bien, profesora. ¿Podemos escuchar nuevamente el audio? Sí, profesora. También me gustaría escucharlo otra vez, porque nos falta identificar el sesgo que se presenta en el audio. Está bien, Patricia y Jesús, estudiantes de quinto de secundaria. Presten atención que vamos a escuchar nuevamente el audio. Panorama llegó a la región Puno y recorrió diversas provincias donde las rondas campesinas continúan inquebrantables, con uno de los métodos más polémicos para imponer el orden. ¡Viva las rondas campesinas! ¡Viva! ¡Hemos hecho rondas campesinas! ¡Viva! Compañeros de la comunidad campesina Quisuara. Reunidos en lo que llaman Tribunal de Justicia Popular, los ronderos escuchan la denuncia de una joven de 17 años. Ella fue ultrajada por su padre. Durante 2 horas relató los dolorosos episodios que mancillaron su vida. Mi papá físicamente me violaba a los 16 años. Los ronderos entonces buscan al agresor. Empieza la ronda que hará justicia con sus propias manos. En el centro poblado de Quisuara, en el distrito de Macarí, existen varias denuncias por violación y los castigos son severos. Aquí no permitimos los violadores y ladrones. ¿Cuál es el castigo por un violador acá? Al violador nosotros utilizamos agua, ortega, después chicote. La mano tiene qué cosa, la mano una pregunta, ¿vive o no con su señora? En este centro poblado, ubicado a 2 horas de Juliaca, la presencia policial es escasa. Los robos de ganado son los más comunes en este pueblo con 600 habitantes. Los ronderos patrullan sus calles día y noche con exitosas capturas. Este anciano fue intervenido cuando intentaba robar con su camión varias ovejas de una comunera. El tribunal lo sentenció. Cuando hay delito, para ellos la edad no importa y los chicotazos se vuelven en la más poderosa arma ronderil. Como en este centro poblado no viene policía, el pueblo se estaba convirtiéndose como si fuera tierra de nadie. Los pobladores, por quererse entre ellos, dijeron no, vamos a formar la ronda, y lo formaron la ronda. Ortigas y gruesos chicotes latigan el pecado que llevan a sus espaldas. Luego son expulsados de la comunidad. La sentencia depende de la gravedad del delito. Bien, ¿lograron identificar algún enunciado irónico y el sesgo que tiene el audio escuchado? Creo que no hay enunciados con ironía, pero sí identifiqué otro que tiene sentido figurado, profesora. Hacer justicia con sus propias manos. Bien, Patricia, explícanos por qué sería un enunciado con sentido figurado. Porque según la ley, la justicia no se hace con las manos, profesora. Por eso, en ese enunciado hay que interpretar que se refiere a los castigos que realizan utilizando la ortiga, el chicote y el agua. Bien, Patricia. ¿Y tú, Jesús, lograste identificar algún enunciado que requiere interpretarse, ya sea por ser irónico o por tener sentido figurado? Sí, profesora. Aquí noté otro con sentido figurado y dice así: ortigas y chicotes litigan el pecado que llevan a sus espaldas. Bien, Jesús, explícanos por qué sería un enunciado con sentido figurado. El sentido figurado está cuando dice el pecado que llevan a sus espaldas. Eso no es cierto, profesora. Los pecados no los llevamos en la espalda, sino que están en la conciencia de las personas. Además, creo que según la ley no serían pecados, sino delitos que deben ser castigados. Buena interpretación, Jesús. Ahora pasemos a la última pregunta. ¿Identificaron el sesgo que se presenta en el audio del reportaje? ¿Qué dicen?
¿Habrá algún sesgo en las opiniones de los personajes que se escuchan en el reportaje? Además, si la reportera los ha considerado, debe ser por algo. ¿Qué dicen? Yo creo que, en todo momento, los ronderos buscan justificar las acciones que realizan con los delincuentes, los violadores y todos aquellos que atentan contra la seguridad ciudadana. Sí, profesora. En el audio, las opiniones de las ronderas y los ronderos es que se sienten contentos porque los métodos que utilizan son efectivos para eliminar la inseguridad ciudadana. Lo que acaban de mencionar se relaciona con las opiniones de los ronderos. ¿Pero qué dicen de la opinión de la reportera? Creo que la reportera no busca favorecer los actos de las rondas campesinas, porque dice que las rondas utilizan los métodos más polémicos para imponer el orden. Con esto quiero dar a entender que las rondas obligan a las personas a portarse bien. Patricia, ¿estás de acuerdo con la opinión de la reportera? ¿Qué opinan ustedes, estudiantes de quinto de secundaria que nos escuchan? No estoy de acuerdo con la reportera, profesora, porque si las rondas no se organizan y no castigan a las personas que cometen delitos, entonces nadie va a respetar nada. Además, en esos lugares no hay policía y para ellos la única forma de hacer respetar la ley y enfrentar el problema de la inseguridad ciudadana es haciendo lo que hacen. Creo que también sería bueno que la policía u otras organizaciones que se encargan de la seguridad ciudadana orienten y enseñen a las ronderas y los ronderos otras formas de corregir a las personas que cometen delitos, pero que estas medidas tengan mejores resultados de los que ya tienen hasta hoy. Bien, Jesús y Patricia. Después de escuchar y analizar una parte del audio y luego dar sus opiniones sobre el reportaje, presenten y compartan con sus familiares los testimonios que han escuchado. También los invito a seguir indagando otros testimonios sobre la manera de organizarse que tienen en su comunidad. Profesora, me gustaría escuchar todo el reportaje sobre las rondas campesinas. Seguro que hay otros casos interesantes. Así podría tener más testimonios sobre la manera como las comunidades rurales afrontan la inseguridad. Los compartiría con mi familia. Yo también quisiera escucharlo, profesora. ¿Cómo podemos hacerlo? Hay dos formas. En caso tengan acceso a internet, pueden buscarlo y mirar el reportaje completo. Y en caso no tengan dicho acceso, pueden pedirle a su profesor que les comparta el audio completo, porque está publicado en internet. Muy bien. Estamos llegando al final de la actividad. Estudiantes de quinto de secundaria, ahora les pregunto, ¿qué se debe tener en cuenta para interpretar la intención del emisor de los textos orales que escuchan? ¿Qué se debe tener en cuenta para interpretar el sentido figurado, la ironía y sesgos de los textos orales? ¿Qué se debe tener en cuenta para interactuar colaborativamente, manteniendo el hilo temático de manera acrítica y reflexiva? Madres y padres de familia que han estado acompañando el día de hoy a sus hijas e hijos en este espacio de aprendizaje, tomen en cuenta lo siguiente. Escuchen a sus hijas e hijos cuando expresen sus ideas y cuando les soliciten su apreciación o comentarios sobre la actividad que realizan. Bríndenles apoyo acompañándolos y ayudándolos con los materiales que utilizarán para el programa, de modo que logren realizar todas las actividades propuestas. Apóyenlos y compartan con ellas y ellos algún comentario sobre el audio que escucharon. Profesora y profesor, cuando se comuniquen con sus estudiantes, denles retroalimentación para tomar apuntes del texto oral que van a escuchar, como estrategia de comprensión oral durante la reproducción del audio del reportaje. Pregúntenles qué aprendizajes obtuvieron y qué dudas tienen al respecto. Asegúrense de que logren identificar la intención del emisor y establezca diferencias entre las expresiones con sentido figurado, con ironía y los sesgos del audio que escuchó durante el programa.
De este modo podrá verificar si han logrado comprender el texto oral. Asegúrense de que sus estudiantes cumplan el propósito del programa, es decir, que hayan logrado interpretar la intención del emisor, el sentido figurado, la ironía y los sesgos en los textos que escucha. Asimismo, que hayan participado activamente en interacciones, dando y solicitando información relevante y eligiendo estratégicamente cómo y en qué momento intervenir. Hasta nuestro próximo programa. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.